Muchas veces buscamos en la pastelería y en nuestras casas tener recetas que sean de pocos ingredientes y de rápida resolución. En este caso, los petit fours o las masitas secas es de las preparaciones más simples que podemos encontrar y no llevan a veces ni tanto tiempo ni de descanso ni de horno. Entonces, quizás en una media hora podemos salir adelante para tener airosos unos petit fours o unas masitas para compartir con el café al final de una cena o en un desayuno. En este día vamos a hacer 3 ejemplos. Uno, estas masitas sablé de manga que vamos a comenzar ahora. Después las clásicas madeleine o magdalenas. Y finalmente unas masitas con especias y chocolate. Entonces son 3 productos de fácil resolución y que se pueden trabajar muy rápido. Vamos a comenzar con estas sablé de manga. ¿Por qué se llaman sablé de manga? Sablé por la masa sablé. Pero en vez de dejarla enfriar, estirar, recortar y demás, es una masa que se hace en el momento y ya se utiliza. Para ello vamos a trabajar con 180 gramos de manteca. La manteca para estas masitas tiene que estar casi blanda. Les diría que de pomada, un poco más blanda aún que pomada. Y trabajarla con la lira hasta lograr bien una crema. Una vez que la manteca esté cremosa, le vamos a incorporar azúcar. Y en este caso vamos a utilizar azúcar impalpable, porque como las galletitas después van a pasar por una manga con una boquilla, necesitamos tener un azúcar que sea muy fino, un azúcar que sea en polvo. Entonces le vamos a agregar a los 180 gramos de manteca 100 gramos de azúcar impalpable o azúcar en polvo. El azúcar impalpable Chango es de calidad profesional. Está hecha por una marca que sabe de azúcar, ideal para elaborar productos de panadería y pastelería. Vamos a bajar la preparación de los bordes de la cuba para que entre muy bien. Y esto es algo que tenemos que cerciorarnos de que quede blanda la manteca para después no sufrir cuando tengamos que trazar las galletitas después puestas en una manga. Vamos a perfumar con esencia de vainilla o con alguna de esas pastas de vainilla que vienen. Le podríamos poner ralladura de limón también, pero muchas veces la ralladura de limón después se queda atrapada en los dientes de la boquilla. Entonces no es tan conveniente. Así que vamos a utilizar acá la vainilla así en pasta o esencia o granitos de vainilla. Porque como la masa prácticamente va a traer los sabores de azúcar, manteca, huevo, es necesario que el aromatizante sea de buena calidad. Incorporamos un huevo entero. Podríamos hacerlo con 3 yemas, que son 60 gramos, o un huevo que también equivale a 60 gramos. Vamos a bajar entonces todos los bordes del bol de la batidora y le vamos a agregar 250 gramos de harina común. Una vez que incorporamos la harina, tenemos que estar listos para poder hacer las galletitas. Entonces, agregamos de a poco. Esto lo podríamos hacer también con una cuchara de madera, con una espátula. No es necesario el hecho de utilizar siempre la batidora, pero sí la unión la va a hacer mucho más. Una vez que unió la harina, unos segundos hasta lograr una masa homogénea, y ya directamente detenemos la máquina. Entonces, necesitamos utilizar mangas. Ustedes saben que vienen mangas de tela, mangas de plásticos. Existen de distintos colores y formas. ¿Para qué sirven las mangas de color? Porque cuando uno va a utilizar una de estas mangas, lo primero que tiene que hacer es cortar acá en la punta para poder colocar las boquillas. Y entonces estos pedacitos de plástico, si son transparentes, después pueden quedar dentro del alimento. Entonces la idea es que no ocurra. Vamos a utilizar una boquilla rizada de unos 6 milímetros aproximadamente. La masa no tiene que reposar en heladera ni nada ahora. La tenemos que
trabajar enseguida para poder trazar las galletitas. Placa enmantecada, fría, y entonces vamos a trabajar. Una de las galletitas más clásicas es una que se llaman sablé de Viena, sablé viennois. Por eso se hace la W, porque Viena en alemán se escribe con W, Wien. Entonces son clásicas de darles este formato. Pero desde ya que ustedes podrían trazar los formatos que más quieren y también podrían agregarle un poco de cacao y hacerlas de 2 colores o marmoladas, pero en general siempre son motivos simples. Entonces, imagínense que la harina no está hidratada todavía acá, por eso es necesario trabajar con prisa. Lo ideal es darle 5 minutos de heladera. Pasado el tiempo de frío, entonces vamos a llevar al horno. Horno a 180 grados, 10 a 12 minutos. Masita sablé de manga. Batir a blanco 180 gramos de manteca blanda con 100 gramos de azúcar impalpable. Perfumar con una cucharada de esencia de vainilla y agregar un huevo. Finalmente, tamizar 250 gramos de harina y agregarlos al batido. Colocar la masa en una manga provista de una boquilla rizada. Trazar las galletitas sobre placa enmantecada y fría. Hornear a 180 grados por 12 minutos. Pasados esos 10 o 12 minutos, entonces ya tenemos nuestras nuestras sablé de manga listas. Así, en caliente, vamos a espolvorear con abundante azúcar impalpable. Entonces, el vapor que sale de las galletitas calientes va a fijar el azúcar impalpable por encima. Van a quedar todas nevadas. Podría ser cacao o podría ser una mezcla de azúcar y canela. También cualquiera de las dos están muy bien. Vamos entonces ahora a hacer las magdalenas o madeleine, que son unas galletas mucho más húmedas porque tienen miga. Al tener más ingredientes líquidos van a lograr desarrollar miga, cosa que acá no, tenemos un petit four seco con la sablé. ¿En base a qué es el método de fabricación? En base a un batido de huevos y azúcar, que no tenemos que llevarlo ni a punto letra ni a nada raro como cuando hacemos un bizcochuelo o un genoise, sino directamente batimos acá 3 huevos con 130 gramos de azúcar. En este caso usamos azúcar común. Y esto lo vamos a batir o a desligar con un batidor de mano y después le vamos a agregar un poco de miel, una cucharada, unos 20 o 30 gramos de miel va a estar muy bien. Las madeleines son galletas que vienen desde el 1700, finales del 1700 en Francia. Se supone que fueron creadas en la Lorraine, en la época de Stanisław Leszczynski, y que después esa receta se hizo famosa a través de distintos conventos. Las más conocidas de las madeleines son las madeleines de Commercy. Commercy, una población francesa. Con el tiempo, en el mundo de la pastelería, la confusión llega a extremos tremendos. ¿Cuáles son las madeleines? Si son las de papel o son las que tienen el molde clásico, después van a ver. Las madeleines son unas solas, que son estas que estamos haciendo ahora. Miel, pizca de sal, bastante sal, y vamos a poner la ralladura de medio limón. También podría ser vainilla y limón. Las madeleines se conocen en todo el mundo, se hicieron famosas literariamente por una obra de Proust, y en todo desayuno o en toda té siempre vamos a encontrar estas galletitas. Realmente son infalibles. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este batido. ¿Qué es lo que nos falta agregarles? Harina con polvo leudante y la materia grasa. En este caso es una manteca o mantequilla que está fundida y a temperatura ambiente. Entonces, vamos a tamizar acá 150 gramos de harina con 5 gramos de polvo leudante, que es una media cucharadita de café. Nada más que eso. Y después tenemos fundidos 125 gramos de
manteca o mantequilla. Esto lo integramos acá. Y luego la manteca en forma de hilo. Es una masa blanda y la idea es que repose un poco en la heladera antes de moldearla. Entonces nosotros vamos a terminar de incorporar todos los ingredientes y la vamos a llevar a la heladera aproximadamente unos 10 o 15 minutos para que la materia grasa realmente enfríe y la masa tenga otra textura. Lógicamente que el polvo leudante va a crecer durante ese tiempo en la heladera, entonces vamos a notar la masa toda porosa, pero eso no va a importar después para la calidad final del producto. Esto entonces a la heladera. Acá tenemos el molde de Madeleine que tiene esas clásicas ranuras y que, visto donde va a ir la masa, tiene la cavidad para donde va a alojarse la masa. Está doblemente enmantecado y después puesto en heladera. En épocas pretéritas se utilizaba la cera de abejas como desmoldante y entonces le otorgaba un color mucho más oscuro, que también se utilizaba para desmoldar los cannelés, una especialidad típica de Bordeaux que también tiene todas unas estrías. Y entonces ustedes saben que los moldes que tengan o rizados o estrías son bastante complejos para poder sacarlos. Entonces, con la masa ya fría, donde el polvo leudante actuó, nosotros vamos a rellenar estos moldecitos. La masa puede estar en heladera hasta un día, hasta 24 horas. Después, ya si la quieren conservar más, deberían frizarla por la cuestión del polvo leudante o polvo de hornear. Acá no necesitamos ningún tipo de boquillas, acá directamente vamos a completar las cavidades con la masa y las vamos a llevar al horno de inmediato. ¿Cuál es el efecto que pretendemos con las Madeleine? Nosotros tenemos una masa fría, entonces la masa cuando entra al horno va a ocupar todo el espacio del molde y los bordes enseguida se van a cocinar, pero el interior, como tiene esa cavidad, va a tener humedad y va a tener polvo leudante. Entonces, el borde se va a sellar y se va a cocinar, pero el interior húmedo va a tratar de subir como si fuese un pequeños volcanes. Y esa es una de las características de las Madeleine. Así que nosotros ahora vamos a llevar a un horno a 180 grados durante 12 a 15 minutos. En el horno Ormay seleccionamos el tipo de función deseada. En este caso, horno tradicional. Y podemos ver en el display que lo que hemos elegido sea correcto. Para las magdalenas de limón, batir 3 huevos con 130 gramos de azúcar. Incorporarles una pizca de sal y 20 gramos de miel. Tamizar 150 gramos de harina con 5 gramos de polvo para hornear. Unir la harina al batido y finalmente 125 gramos de manteca fundida. Perfumar con la ralladura de medio limón. Colocar la preparación en heladera por 15 a 20 minutos. Colocar la masa en moldes adecuados y hornear a 180 grados por 10 a 12 minutos. Acá salieron las Madeleine o magdalenas. Un poco lo que les contaba hoy, que forman como esa joroba una vez que están listas y después, si uno las desmolda, realmente tienen todas las ranuras y todas las fisuras que eran propias. Pero lo que caracteriza es justamente esa joroba ahí en el centro de la Madeleine. Eso nos da idea de que realmente es una galletita que va a estar muy húmeda en el interior. Así que súper bien. Vamos a pasar a una tercera de esas masas rápidas que en este caso tienen más ingredientes, porque todo se puede complicar dentro de la pastelería, pero una vez que pesamos todo realmente las cosas salen rápidas. En este caso vamos a tener unas galletitas que van a tener chocolate y especias, o cacao y especias. Del mismo estilo de la sable de manga, se van a hacer una masa de estilo quebrada que vamos a tener que utilizar en el momento. Lo primero que vamos a poner a batir es
150 gramos de manteca o mantequilla, también pomada o blanda, utilizando la lira. Siempre que hagamos batidos de manteca tenemos que utilizar la lira, porque es el ideal para estos batidos más pesados. Y le vamos a integrar 80 gramos de azúcar impalpable, 80 gramos de azúcar glass o azúcar en polvo. Todo eso lo vamos a unir y vamos a ir preparando mientras los secos. En este caso dijimos que es de cacao y especias, entonces lo que vamos a tener es harina desde ya. Vamos a tener 150 gramos de harina común, harina de trigo. Le vamos a agregar una pizca de sal, siempre las galletitas les viene bien. Una media cucharadita de canela aproximadamente. Y canela molida. Y también una media cucharadita de especias de repostería. Las especias de repostería las compran en esas casas que venden productos de pastelería y demás y utilizan distintas fórmulas, digamos, pero en general casi todas tienen anís estrellado, canela, cardamomo, clavo de olor, jengibre en polvo y se compran algunas con sabores más de Navidad, otras con sabores más a las galletitas de jengibre. Eso lo eligen ustedes. Y si no, solamente canela. Y finalmente 25 gramos de cacao amargo. Entonces, esta mezcla de secos es muy fragante, ¿no es cierto? Los perfumes que da la canela y todas las especias son muy, muy buenos. Las especias son de esos productos que ustedes deberían pedir que les traigan de regalo cuando la gente viaja, porque no ocupan lugar y realmente cada país tiene sus especias en particular que hacen que después uno caracterice sus masas de una forma distinta. Yo en los viajes me traigo siempre muchísimas de esos productos porque son de muy buena calidad en países, por ejemplo, como Alemania, Francia y todo el centro de Europa. ¿Qué es lo que vamos a agregar acá? 3 yemas. Podríamos utilizar un huevo también. 3 yemas. Las 3 yemas van a ir ahí al batido. Vamos a perfumar con esencia de vainilla. 1 o 2 cucharadas de esencia de vainilla. Vamos a agregarle también. Y lo que tenemos, que es un elemento que es opcional, pero que le da una humedad y un sabor muy rico, es una harina de almendras o de avellanas. Es decir, pasar avellanas o almendras por una procesadora hasta obtener un polvo fino. Nunca va a ser como para tamizar con la harina, pero sí va a ser un polvo fino. Entonces esto también lo incorporamos desde el vamos. Imagínense que en el horno se van a tostar un poco y entonces van a tener un muy buen sabor. Y una vez que hayamos hecho todo este cremado a partir de la manteca, vamos a incorporarle en velocidad lenta los secos. Y al igual que en la receta 1, en cuanto tengamos lista la masa, tengamos armada ya una manga con una boquilla como para poder trabajar la masa lo más pronto posible. Los secos de a poco, a velocidad baja, para que se integren. El cacao es muy astringente, entonces esta masa es más crítica que la anterior, que la primera, porque enseguida va a endurecer mucho más. Así que tengan a mano o un poco de agua o esencia de vainilla en caso de que la masa requiriera ser un poco más fluida y así poder trabajarla bien. Una vez que unió, le damos como un golpe de velocidad y ya directamente podemos retirar la masa de la máquina. Así que vamos a pasarla primero acá para que vean un poco cuál es la textura que tiene. En principio es más blanda, pero recuerden que el cacao es súper astringente y las va a hacer endurecer rápidamente. Ven que parece que tuviera el primer cremado, ¿no? Entonces, estas las vamos a hacer como si fuesen unas rosas y para eso vamos a elegir una boquilla muy rizada de unos 11 o 12
piquitos y tendrá 1 centímetro o 12 milímetros prácticamente. Ya. Va a poner esta manga que es bastante resistente para poder hacerlo. Tenemos una placa enmantecada y si bien yo voy a hacer galletitas, con esta misma receta ustedes podrían lograr hacer alguna tarta del estilo de la torta Linzer o de la Linzer Torte, que no deja de ser una masa sablé de especias, que lleva cacao y lleva avellanas. Entonces, lo único que deberían hacer es, con una boquilla lisa, forrar una tartera de 24 centímetros con la masa en un cordón bajo de 5 o 6 milímetros, poner el dulce de frambuesas y después trazarle cordones con la misma masa por encima, como si fuese una pasta frola. Y de esa manera, entonces, obtendrían con esta misma receta otro producto. Vamos a asegurar la placa para poder hacer la placa enmantecada y la idea es entonces hacer unas rositas que están así bien rizadas y luego, estas no las vamos a enfriar, estas directamente se pueden llevar al horno y una vez que salen del horno le ponemos un punto de chocolate ahí donde justamente se hace el centro de las galletitas para darle mucho más sabor a chocolate. Así que tenemos acá la última, pero recuerden esa opción de poder hacer tarteletitas que realmente quedan muy bien. Y esto también va a cocinar a 180 grados durante 10 a 12 minutos. ¿Cómo me doy cuenta de que están listas? Porque si yo intento correr una de las galletitas, si está lista, la voy a poder desplazar. Si no, se va a quedar ahí y lo único que voy a hacer es deformarla. Pero entre 10 y 12 minutos aproximadamente, horno 180 grados. Para las rosas de chocolate y especias, batir 150 gramos de manteca blanda con 80 gramos de azúcar impalpable. Tamizar 150 gramos de harina con 25 gramos de cacao amargo y perfumar con canela molida y especias de repostería. Agregar al batido de manteca 3 yemas y 2 cucharadas de esencia de vainilla. Incorporar 50 gramos de almendras en polvo y luego los secos. Colocar la masa en una manga provista de una boquilla rizada. Trazar las rosas sobre una placa enmantecada y fría. Hornear a 180 grados durante 12 a 15 minutos. Habrán comprobado que no todas las masas de pastelería son difíciles. Y hoy, un claro ejemplo, la sablé de manga con la W vienesa, acá en unos anillos con unas cerezas, las madeleine y después estas rositas hechas de chocolate y especias. Realmente son masas simples, las masas llamadas de manga, y que no creo que duden en realizarlas porque los resultados son muy buenos y el trabajo y el tiempo son muy pocos. Así que espero que las hagan, espero que se acuerden del programa y nos vemos en la próxima con más masas fabricadas al estilo Gros.